menos que esto, porque Dilma Rousseff no aparece aún investigada o involucrada. Pero ¿cómo le está costando, ¿Y cómo le va a costar? ¿Cómo le está costando? Ahora, no, por mucho menos que esto, Dilma Rousseff tiene una crisis política fenomenal. Y acá no. Después le vamos a preguntar... Acá transcurre, acá hablamos claro. de que vamos los a preguntarle hoteles... a Hugo Aime después sobre el tema de la corrupción, la gente, poder. Te invito a hablar con Diego Santilli, senador por la capital, senador por el PRO. Diego, buenas noches. Hola Charlie, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué piensan ustedes que debe hacer Vudú o qué plantean ustedes en relación a Vudú ahora a juicio oral por truchar papeles de un auto? Una vergüenza. Nosotros lo dijimos hace tiempo y claramente le dijimos hace tiempo que tenía que dar un paso al costado, que tenía que pedir licencia y que en esa licencia tendría que ir a defenderse ante la justicia. Pero tenía que pedirse licencia porque además le está haciendo mucho daño a las instituciones, a la institución argentina, a la institución vicepresidente, ¿no? Que es la que preside el Senado. Y para nosotros, cada vez que vamos a trabajar es 2 horas, 3 horas en cada una de esas sesiones de pedirle que renuncie, de pedirle que dé un paso al costado, más que renuncie, que dé un paso al costado. Y es imposible. Entonces vos pasás 3 horas de esa sesión discutiendo estos temas. Ahora, y yo quiero volver a algo que decía Eduardo y que comparto. Es increíble como todo pasa, ¿no? O sea, esa famosa Por lo menos frase. parece que pasa. No, parece que pasa. Parece que pasa. Hay voces que lo alertan y la presidenta habla de sicarios mediáticos o de cómplices judiciales. Sí, pero hay algo... Este es el resumen de ella. Hay algo que es muy duro, que para mí es el corolario de esta discusión, es... Los países y los gobiernos funcionan con hombres de Estado. No funcionan en el unipersonalismo o en el personalismo, ¿no? Entonces, todo es una discusión de 2 o 3 o 4 personas que se encerraron y dijeron, bueno, ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer la hotelería, vamos a hacer lo otro. Hombres de Estado, o sea, los ministros funcionan en función de las carteras que tienen que administrar y eso tiene que ver, sentarse, tal vez tener posiciones encontradas en términos judiciales, jurídicos, pero el ministro de Justicia es el ministro de Justicia, debe impartir justicia en la Argentina, la Corte Suprema tiene que tener su independencia, el sector... Acá está todo mezclado. No solo mezclado, me parece que el gobierno, esta arremetida contra FAI que es casi grosera, Eduardo, ¿cómo la ves? Pero Sí, bueno, me parece que ellos están tratando, como no han logrado torcer el brazo de la vacante de Zaffaroni, porque en eso, a ver, si uno toma la oposición, uno diría, bueno, a ver, ¿qué 2 cosas ha podido hacer la oposición más o menos fuera del índice inflacionario que da todos los meses, más o menos con cierto reflejo político, aquella famosa declaración de no a la reforma constitucional y esta declaración de no vamos a dar de ningún caso acuerdo para designar? Me parece que lo que están forzando es... La otra vacante para repartir una y una. Llevar e intentar. Ahora hay que verlo, porque lo que uno sabe es que los jueces que hoy están en la Corte, o por lo menos 3 o 2 de ellos, si lo contamos a FAI o no lo contamos, sostienen la Corte puede funcionar con 3. ¿Cómo está viendo ese tema, Diego? Bueno, nosotros nos expresamos, ¿no? Dijimos que hasta el próximo mandato ejercemos nuestro derecho a no dar acompañamiento a cualquier decisión. Y además a bloquear a la oposición en términos de... Porque si uno empieza eso que recién mencionaste, Charlie, 1 y 1, el 1 y 1, ¿no? Para juntar los 2 tercios, le doy alguna minoría para alcanzar ese número. Y me parece que ha sido sabio esa actitud de usar el derecho que tenemos en el Senado, de no dar acuerdo. Porque también es un derecho, así como la Constitución dice que cuando hay una vacante el Poder Ejecutivo deberá enviarla, también los senadores pueden no dar acuerdo. Y esa es un poco la posición que tenemos. Lo que yo veo es claramente la falta de Estado, la falta de institucionalidad, la falta de... Sin ir más lejos, el miércoles se votó la ley de telecomunicaciones, se le delegaron las facultades al Poder Ejecutivo, vamos a tener un AFCA, super AFCA ahora, bueno, ya tenemos un AFCA superpoderosa, vamos a tener otro organismo que va a administrar las telecomunicaciones, que no es una ley que le sirve a ninguno, termina destrozando todo el sistema, no genera una previsibilidad hacia adelante, y encima teniendo la plena facultad de ese organismo que se creó, ¿no? Sí, a ver, con respecto al tema de la situación del Parlamento, lo que uno se pregunta en este tiempo es, más allá del número, y uno asume que el número es el número que... Lo que uno se pregunta es si no había de parte de aquellos que tienen una representación política más importante simplemente que la de un diputado, de tener en el Congreso un escenario
para ser aprovechado de mejor manera, ¿no? Digo, me parece que la oposición en este tiempo lo que ha hecho es, bueno, yo lo marqué, establecer un límite en determinadas cosas y en otras la sensación que transmitió fue, bueno, somos impotentes, no podemos, que de hecho es así en términos numéricos, ¿no? En términos numéricos, vos pensás que tenés 39, ¿no? Tienen 39 el oficialismo. Al conseguir los 39 senadores tienen quórum propio, tienen decisión propia y tienen mayorías propias. Es verdad. Ahora también hay un gobierno que juega al límite, ¿eh? Juega al límite todo el tiempo. Al límite de decir, no importa nada, no importa si esto se prende fuego. Ahora, perdón. Le prende fuego a las instituciones. Sí, pero la impresión que yo tengo también es que juega al límite porque también ha habido un fenómeno diferente. Es decir, históricamente, frente a una derrota, el peronismo se desgranaba. Sí. O se iba desgranando lentamente. Acá hubo un desgranamiento, perdieron y se frenó. Se frenó. ¿No? Entonces ahí hay como una cosa que no tiene mucho aparte que ver hay un con fenómeno, la historia del Eduardo, que una presidenta que viene gobernando sola o en conjunto de hace 11, 12 años, que no atiende a nadie, que conversa poco, sigue siendo una referencia para un grupo de poder como es el kirchnerismo o el peronismo. Lo que pasa, no, vos no tenés, a ver, todos tenemos la sensación, y no es en demérito de nadie, todos tenemos la sensación que ¿qué es lo que viene? Lo que viene es a ver quién puede llenar un espacio que va a quedar vacío. No que hay ya una construcción que está confrontando, compitiendo, como suele ocurrir, o como ocurrió con Alfonsín, radicalismo, peronismo en esa época, como ocurrió incluso con Menem y la Alianza, aun cuando la Alianza fue una construcción bastante apresurada y hecha en poco tiempo, bueno, hubo acá, parece que vamos hacia la elección de la que viene y vamos a ir viendo cómo se construye lo que viene del espacio que va a dejar la persona que se va. A ver, está claro que el oficialismo o que la presidenta juega el ejercicio del poder al límite, a cualquier límite. Cuando vos decís al límite, ¿se hace lo que yo digo o se rompe todo? No, al límite de que se rompa todo. Entonces, cuando uno le toca preservar y pensar un país hacia adelante, millones y millones de argentinos, porque no es una cosa sencilla, o sea, uno escucha lo que dice el Papa y ¿qué dice el Papa? O sea, que la Argentina entre en una implosión en términos económicos, en términos que le queramos poner, condena a una generación de argentinos de nuevo a la pobreza. Entonces, cuidemos nuestras instituciones y me parece fantástico, porque eso es parte del aprendizaje de la historia. Yo creo que también, como bien dijo Eduardo, ha aprendido de la historia del peronismo este gobierno y fuerza al máximo al peronismo, haciendo que los gobernadores en el momento final o en el límite final dicen no. Aguantemos un poco más, aguantemos un poco más, aguantemos un poco más, y no se le puede hablar a la presidenta o al gobierno de la manera que hay que hablarle, porque se hacen muchas cosas que terminan deteriorando. O sea, yo veo la ley que se sacó respecto a los automotrices, destrozaron la industria automotriz que creó este gobierno. Este gobierno trabajó para que... La industria automotriz multada en $1.000 millones. Pero no solo multada, la destrozaron. Y cuando vos mirás, el año pasado fue esto, cuando sancionaron la ley, ojo que el gobierno de Néstor Kirchner trabajó para que la industria automotriz exportara y ganara mercados en Brasil, etcétera, etcétera. Ahora, la destruyeron de un plumazo, sin discutir nada. Hay una cuestión en otro tema que ayer la presidenta hace referencia, el otro día, sin nombrarlo, no respeta ni los derechos humanos, se refiere a Mauricio Macri, que dijo que hay que terminar con el curro de los derechos humanos. ¿Es por la política o se refiere a cuestiones de abuela de Plaza de Mayo, Soglender? No, es que atrás de la política de los derechos humanos, que nadie puede estar en desacuerdo de llegar a la verdad y a la justicia, se escondieron un montón de cosas que son increíbles, las obras, los negocios, porque este es el problema. Una cosa es la política de derechos humanos y otra cosa son los negocios que hay atrás. Quebrando, el Estado tuvo que estatizar madres. La universidad. La Universidad de Madres, pero escúchame, y nadie puede entrar a investigar qué pasó con la plata de la universidad, dónde iba la plata esta que iba cruzada. Yo escuché una vez a Eve Bonafini decir barbaridades cruzadas sobre Joclender, entonces, ¿quién se llevó la plata? ¿Cómo quién se llevó la plata? Plata que daba el Estado para construir casas, viviendas, que es lo que necesitan los argentinos, pero ¿cómo es posible eso? Entonces, lo que dice Mauricio es, no puede ser esto. Una cosa es la política de derechos humanos, llegar a verdad y justicia, un país que tiene que tener memoria de lo que pasó para que nunca más pase lo que pasó, y otra cosa es, atrás de esto, cientos de negociados, un disparate. Entonces, eso es lo que dijo Mauricio, claramente. ¿Amigo? Sí, que no lo dijo, digo, a ver, sí, lo dijo Macri primero, pero lo dijeron voces autorizadas vinculadas también
a la historia de los derechos humanos como el fiscal Estracera o Graciela Fernández Mejide, ¿no? Lo escuché, tiene razón Luis Eduardo, el otro día Estracera diciendo, dijo una gran verdad, lo felicito y lo aplaudo, dijo Estracera. La verdad es que uno no es que lo quiere que lo aplaude, uno quiere que no sucedan estas cosas. No, pero también es cierto que me parece que escuchándote, y lo que uno mismo habla, pareciera que la oposición cuando aborda ese tema está obligado a aclarar que, como si el tema de los derechos humanos fuera patrimonio del gobierno, en eso habrá que adjudicarle al gobierno una dosis de astucia y sabiduría en la construcción de, bueno, esta fue una construcción nuestra, esta fue una fundación nuestra, como le gusta decir al gobierno, los demás tienen que ver qué van a hacer con ello. Bueno, algunos podemos tener una visión diferente, ¿no? A ver, es verdad que es como que agarraron esa bandera, que agarró esa bandera y la llevó a la máxima expresión. Lo que yo le critico al gobierno, y esto se lo critico respecto a la política de derechos humanos, es que sí hay que ir por la verdad y la justicia, pero también hay que pacificar nuestro país. Nosotros requerimos de que la Argentina entre en un proceso de pacificación y mientras que hablaron de derechos humanos, hicieron amigo-enemigo en todo el país y han dividido la sociedad. Y eso sí es responsabilidad de este gobierno. Ahora, desde la bandera de los derechos humanos han dividido nuestra sociedad y han hecho mucho más daño. Y empieza a tener una porción de la sociedad, digo, de la bandera de los derechos humanos. Yo escuché a una ex ministra el otro día hablar, Garré, hablar el otro día de Bernie libera a los policías. Y yo digo, una ministra que se ocupó de meter preso a los policías y liberar a los chorros. Pero una cosa de loco, de una ministra que opina de esto. A mí me parece, lo de Garré me pareció lamentable toda su gestión de punta a punta. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Dos cosas. Preguntamos antes de ir con Hugo Jaime. ¿Está mal de vuelta la presidenta con Scioli? Por algunas señales que uno vio en las últimas horas, daría la impresión que sí. Hay quienes sostienen que digamos, el combustible que se le ha dado, se le intenta dar a Florencio Randazzo, sería una de las señales de la presidenta. Pero también es cierto, Charlie, que esta es una historia de idas y vueltas que viene casi desde que Scioli era vicepresidente, no gobernador, ¿no? Hugo Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Bueno, ya pasó, estamos a menos de un año de la salida de Cristina Kirchner del gobierno. ¿Cuál es el panorama político electoral hoy? ¿Cómo lo ves? Nada, veo que todavía la gente no está pensando en el proceso electoral. Creo que Eduardo lo decía bien, desde el punto de vista que todavía no hay unos liderazgos que la gente diga voy atrás de ellos rápidamente. Pero está clara la demanda de cambio. Yo creo que la sociedad tiene claro que este gobierno se va, que los personajes